Los ciudadanos. Los ciudadanos, la parte fundamental de un país, sus pensamientos, sus ideas, sus acciones. Sigue este interesante espacio, en donde la expresión de las ideas se convierte en la ruta a seguir de toda una nación. Transmitido por Magnética FM. Los ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de Los Ciudadanos. Yo le agradezco infinitamente que nos haya acompañado durante la primera temporada y ahora en esta segunda edición de un programa que, como siempre le decimos, está diseñado por y para usted. Una iniciativa del doctor Fernando Maldonado López, un hombre visionario, un hombre que ha visto en este espacio una oportunidad para que usted se exprese, para que venga también aquí a nuestras instalaciones y sea parte de Los Ciudadanos. Hoy tengo el gran gusto de presentar a alguien que se formó en esta casa, a alguien que, pues como ustedes saben, Magnética es un semillero de talentos. Este es un hombre muy talentoso, un muy buen amigo, un muy buen compañero y un hombre de verdad excepcional. Y estoy hablando de un periodista destacado aquí en San Luis Potosí, uno de esos periodistas que pocas veces ya ahora en estos tiempos se ven, y estoy hablando precisamente de Samuel Estrada. Samuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Pues muy contenta de tenerte después de muchos años. Samuel estuvo aquí trabajando en Magnética, bueno, no trabajando, fuiste parte del servicio social, sí. Y como les digo, Magnética abre estas puertas y estos espacios para los talentos. Y bueno, ahora también tenemos a Alejandro por ahí en los controles. Ese es el proyecto de Magnética, ser una estación plural. Y hoy tenemos a Samuel y pues queremos platicar cómo te ha ido en estos 10 años que no has estado en Magnética. Más de 10 años. Pues muy bien, en general dedicándome al periodismo. El periodismo es mi pasión. Casi que llegué de rebote, no era algo que yo tenía pensado cuando estudié la carrera de comunicación, pero justamente surgió la oportunidad aquí en Magnética, que tenían su noticiero con Tere Gallegos, y unos compañeros que ya estaban aquí me invitaron, me dijeron, puedes hacer aquí también tu servicio social, y fue como comencé en este mundo del periodismo. Samuel, de pronto, bueno, cuando nosotros estudiamos la carrera de comunicación, como tú bien dices, lo primero que te dicen, va a salir en la tele, va a salir en la radio. Hay muchos estigmas. Es un cliché muy común, de que es para salir en la tele, o incluso hay gente que dice, vas a ser actor de televisión. O sea, algo que a lo mejor nada que ver. Sea. Sí, pero se imagina la gente que a eso vas a estudiar comunicación. Y en realidad la carrera, al menos aquí en San Luis, en la Autónoma, es muy técnica o muy enfocada a temas más técnicos y no más bien a la teoría y no a la práctica. Y el periodismo, pues claro que tiene sus bases y fundamentos, pero el periodismo, la mayor parte lo aprendes en la calle. Estando en la calle es como aprendes a ser periodista. Que es una de las grandes críticas que generaciones pasadas han hecho a la currícula de la facultad ahora de comunicación. Y tuvimos aquí la oportunidad de tener a la maestra Adriana Ochoa y ella decía que se requiere esta reingeniería, ¿no? Para poder darle las bases a la gente de comunicación del periodismo. Yo no recuerdo, tú no me dejarás mentir, que nos hayan sacado a la calle a hacer entrevistas banqueteras. No, para nada. Era algo que seguramente nos hubiera ayudado mucho y no hubiéramos salido así como canceros, no nos hubieran aventado al agua sin saber. Sería algo muy, muy bueno. No sé si ahora ya lo estén haciendo, ahora que ya está la maestra Adriana. Que ojalá que así sea. Samuel, el periodismo es, y a nosotros nos encanta, digo, a los que estudiamos, tuvimos la fortuna de estudiar esta carrera, el periodismo es uno de los espacios más importantes o profesiones más importantes para hacer este match con la gente. ¿Qué nos puedes decir? Y yo creo que es muy importante para la democracia como tal, para que funcione este estilo, digamos, de esta sociedad de libertades. Necesitamos al periodismo, que hay muchas definiciones técnicas, pero yo en lo personal lo veo como una especie de contraloría social, sobre todo del gobierno, ¿no? De que los gobiernos son muy complejos, muy amplios, tienen muchos brazos,
y a veces lo que hace la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda. Entonces, para eso está el periodismo, para ver, para señalar, para decir, oye, aquí hiciste esto, ¿por qué? Clarifica, danos una explicación. A veces la verdad es que el funcionario ni siquiera tiene idea y dice, déjame lo investigo, y lo checan y se corrige. Muchas otras veces lo que pasa es que las más de las veces los estás exponiendo, están haciendo cosas que a lo mejor pensaban que nadie se iba a enterar, y al exponerlo pues se ven obligados a rectificar, a corregir, o a veces simplemente no lo hacen. Pero de eso se trata el periodismo, de estar corrigiendo un poco desde el punto de vista de la sociedad lo que hace el gobierno, que es el que tiene el poder, ¿no? Digamos, tiene los recursos para hacer las cosas. Y es que precisamente, bueno, este programa se llama Los Ciudadanos y un periodista es eso, un ciudadano que va en busca de la verdad. Y si puede ser objetiva, digo, a veces hay muchas aristas, entre más objetiva se pueda realizar la labor periodística, es mejor. Y en ese sentido, tú ahorita hablabas de algo muy importante que se llama la democracia. Y nos tocó hace unas semanas, pues, estar en uno de los procesos electorales más importantes a nivel nacional. ¿Cómo fue para ti cubrir estas elecciones? Bueno, no es la primera vez que me toca cubrir elecciones, siempre es una jornada complicada. Ya todos los compañeros que hacemos periodismo ya sabemos que el día de las elecciones va a ser una jornada extenuante que empieza desde las 6 de la mañana y acaba hasta 2, 3 de la mañana, que es cuando cierra el los conteos oficiales. Entonces siempre es una jornada extenuante, pero en esta ocasión yo creo, en lo personal, no fue tan estresante como la del 2018, quizá porque no fue una elección presidencial, donde a lo mejor hay más tensión, la gente se involucra más, de hecho. Como que se apasiona, ¿no? Sí, sí, cuando es la elección de un presidente, la gente se involucra más y está más interesada y hay pues hasta más conflictos. Y en la del Estado, pues sí es importante, pero no levanta la misma pasión que una presidencial. ¿Cómo viste tú este proceso de las campañas? Digo, bueno, yo ahora que estoy de vuelta acá en los micrófonos, en la parte de los medios de comunicación, de pronto me doy cuenta que hay periodistas en todas partes. ¿A qué me refiero con esto? Ya nosotros con un teléfono celular podemos grabar lo que sea, nos sentimos influencers todos, tengo 30 seguidores y yo ya creo que puedo ir a cobrar en TikTok y de pronto la gente la hace periodista, que eso es un ejercicio muy padre también, pero también desvirtúa mucho la labor que se hace como periodista, porque de pronto no se investigan las fuentes, de pronto no se corrobora la información, de pronto no hay un jefe editorial que te haga un estilo, te corrija un estilo, te marque esta línea editorial. ¿Cómo viste este proceso? Sí, yo creo que los medios informativos estamos en un proceso ahí de cambio obligado por el tema de las tecnologías y sobre todo las redes sociales. Digamos que en antaño, pues, quien era periodista era nada más quien trabajaba en un medio de comunicación, en un periódico, en la radio, en la televisión, que tienen de alguna manera una tradición ya histórica de tener cierto rigor periodístico. Y para eso existían los jefes de información, o periodistas ya de antaño, que son los que corroboran, que son los que revisan, y tienes cierta certeza de que es la verdad lo que te está contando el periodista, que no siempre, ¿verdad? Siempre ha habido periodistas de todos, claro, con sus diversas opiniones, porque pues no existe la objetividad absoluta, cada quien tiene su punto de vista. Sin embargo, ahora que tenemos la facilidad del celular, que podemos transmitir en vivo, que podemos escribir cualquier cosa, pues cualquier persona accedió, digamos, a lo que antes estaba reservado solo a unos pocos. Eso no quiere decir que está mal. Puede ser que mucha gente va en la calle y ve un accidente y lo reporta. Está muy bien y no hay mucho que investigar ahí. Lo enseñas y ves lo que pasó y se entera mucha gente, incluso la autoridad se puede enterar a través de estos medios. Pero hay otras cosas que sí son más complejas, que requieren de rigor periodístico, que se necesita una investigación, comprobación, datos, documentos, entrevistas, y eso pues difícilmente lo hace alguien que pues no es periodista de tiempo completo, que solo lo hace por ocasión, y esto causa desinformación.
Y la desinformación, pues es un mal para la sociedad de ahora porque influye en las decisiones que tomamos y al mismo tiempo, y esto después tiene consecuencia por la manera en cómo votamos. Y por ejemplo, pues yo creo que es, en mi caso personal, yo dudé bastante a la hora de votar y yo creo que a muchos nos pasó. A lo mejor antes era más claro tener, pues bien identificado quién era quién. Ahora es más complejo y teniendo las redes sociales se vuelve todavía un laberinto. No sé si muchas personas que nos escuchan podrían haberse sentido igual precisamente por estar ahora inundados de tanta información. Esa es la palabra, estamos inundados de información. Yo de pronto decía, ya quiero que se acaben las elecciones porque yo ya veía al candidato que andaba bailando striptease a las señoras, ya veía al candidato que se peleaba con uno y toda esta guerra en este proceso electoral fue complicada. Este es un nuevo diseño también de los políticos o los políticos nuevos o los de antaño de hacer ahora política. Sí, como que antes era más formal la cosa, a lo mejor eran más cuadrados y lo bueno es que ahora son más abiertos con la gente, pero ya se están pasando. Sí, ya. Ahora parece más un concurso de popularidad, ¿no? Un Mexico Got Talent, así, a ver qué es lo que pueden hacer, quién hace el mejor malabar, quién canta, cosas que no tienen nada que ver con el puesto para el cual pueden ser elegidos. Y lamentablemente les ha funcionado, porque mucha gente, entre más los conoce, aunque sean por sus payasadas, a la hora de ir a votar, voto por ellos porque es a los que más se identifica y después vemos las consecuencias ya cuando están en el cargo. Sí, a mí eso me pasó muchísimo porque luego yo de pronto cuando estaba frente a la casilla yo decía, a ver, ¿y cuál es la propuesta de este? De verdad que hubo un momento en la que me detuve e incluso saqué el celular porque dije, a ver, digo, yo ya tenía pensado, pero... no sé quién es, no sé quién es, no sé qué propone y este es el que baila. Sí, exactamente. Entonces, digo, nosotros tuvimos aquí la oportunidad, si la gente que nos está escuchando y viendo a través de nuestras redes sociales, de entrevistar a muchos de los candidatos. Algunos no vinieron y fueron los que no ganaron. Hago mi conversión. Casi todos los que vinieron aquí ganaron un puesto de elección popular. Digo, tienes suerte, Magnetic. Pero de pronto era complicado revisar y decir, bueno, este señor que dijo acerca de la educación, cómo tratar la pandemia. De pronto son cosas como muy comunes, pero en el caso de la pandemia yo no recuerdo una propuesta de alguno de los candidatos en donde me dijera, a ver, la pandemia la vamos a tratar en el nivel económico de esta manera, en el nivel salud de esta otra manera, en la educación. No recuerdo, solamente fueron propuestas aisladas, ¿no? O que detallaran, ¿no? Cómo iban a hacer las cosas. Yo recuerdo por ahí a algún candidato que en un spot de radio decía, vamos a quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Y ya, esa era toda la propuesta. Y es este pleito que se insiste tanto en diferentes niveles de gobierno de pelear a la gente en lugar de unirla, ¿no? Es decir, odiemos a los que tienen un peso más y victimicemos a los que no tienen. Bueno, es que interrumpo tantito también porque nos vamos a ir a un corte, regresamos, les recuerdo que estamos aquí en los Ciudadanos, yo le digo Sammy de cariño porque aquí pues él es también de casa, aquí se formó. Vamos rápido, les recuerdo, estamos en el 128-83-84 y en el 128-83-85, prefijo 444, regresamos. Ya estamos de regreso en este segundo bloque de Los Ciudadanos. Les recuerdo que ahora en este propósito de estar cada vez más cerca de usted, ya estamos en Spotify, búsquenos como Magnética FM. Además, cargamos todos nuestros programas de Los Ciudadanos. Usted se mete y busca Los Ciudadanos, ahí le va a salir la lista de todos los programas que ya hemos hecho a lo largo de estas 2 temporadas. También, si usted se lo perdió y dice, ¿sabe qué? Yo no puedo tener un radio en mi oficina, pero tengo acceso a internet, también estamos en YouTube, ahí estarán no solamente el programa de Los Ciudadanos, sino todos los programas de nuestra barra de transmisión. Usted puede de verdad encontrar toda la información que se genera aquí en Magnética FM. Les recuerdo que estamos con el licenciado Samuel Estrada, él es comunicólogo de profesión, hoy trabajando en uno de los periódicos más importantes, no solamente de San Luis Potosí, sino de México. Platícanos cómo llegaste al Universal.
Mira, yo estaba bueno, ya he pasado por muchos medios, como tú lo Como sabes. todos los comunicólogos. Sí, y estaba yo en Astrolabia, no sé si lo conoces, un medio digital, un medio bueno, y me hablaron de un día para otro, me hablaron que iba a llegar la franquicia del Universal a San Luis Potosí, que tenían algunas referencias de algunas personas que les habían hablado de mí y que les gustaría platicarme para hacerme una propuesta. Esto tardó algunas semanas, me hicieron la entrevista y ahí quedó. De hecho, yo pensé, no, pues ya no se hizo, ya contrataron a alguien más. Pero no, al parecer se tardó mucho el tema de poder concretar la llegada del medio. Fueron meses, no quiero decir años, pero sí fueron muchos meses de que fue la entrevista o del primer contacto hasta que me hablaron de nueva cuenta para decirme que sí, que estaba en pie la oferta, que si aceptaba podría unirme al proyecto del Universal. Y así fue. En octubre de 2017 inició el Universal aquí en San Luis Potosí, y con muchas ganas, como todos. Y ahí hemos ido, no digo que ha sido fácil, pero hemos ido paso a paso ahí construyendo nuestras propias audiencias, la gente que nos sigue. Y creo que es un medio que lo que yo agradezco es que nunca nos han censurado en lo absoluto, no nos han dicho no hablen de esto o si hablen de esto. Siempre hay la libertad de que si tú ves algo, quieres escribir de algo, escríbelo y ya lo vemos, lo publicamos, etcétera. Y lamentablemente por conocimiento propio hay otros medios donde lo primero que te dicen es no puedes tocar a este, no puedes hablar de este o menos de este porque hay un convenio, un contrato, etcétera. Fíjate qué tema tan importante, y ustedes a veces de pronto pensarán que el ejercicio periodístico, digo, pasa en algunos espacios, que nada más es ir a poner el micrófono y transcribir lo que te dice alguien más, pero es esta parte donde tú también tienes que investigar, donde tienes que comparar cifras, porque como bien lo dice Samuel, hay veces que el funcionario pues trae 30,000 cosas en la cabeza y a lo mejor te da otro dato, ¿no? Entonces hay que corroborarlo porque tú como medio tienes que tener la respuesta correcta. Pero en este tema de la censura, qué impactante, Samuel, porque se sigue dando en estos tiempos. Sí, yo creo que no solo se sigue dando, sino que se está agudizando tanto a nivel nacional como a nivel local. Precisamente porque este tema que hablamos de las nuevas tecnologías ha ocasionado que los medios informativos sean menos consumidos. Y al ser menos consumidos los medios tradicionales, digamos, pues tienen menos de dónde hacerse recursos, porque la publicidad pues empieza a ver otros espacios. Dice, ¿para qué me voy a anunciar en la tele o en un periódico si puedo anunciarme en las redes sociales, en el TikTok, como dices, y tiene mucho más vista, puedo llegar a más gente? Y entonces esto ha reducido sus ingresos, y entonces ahora los medios tradicionales tienen que aferrarse mucho más a los recursos oficiales de los gobiernos, y de ahí es donde pueden mantenerse. Y que es una realidad, de verdad, a veces no nos damos cuenta de todo el trabajo que está detrás de un medio de comunicación, y no nada más porque nosotros estemos trabajando para uno de estos medios, sino porque un medio de comunicación pues tiene un contador, tiene un abogado, tiene una persona que apoya en la limpieza, tiene un vigilante, tiene reporteros, tiene hasta la secretaria, y a veces no es tan sencillo. Tienes que pagar la luz, el internet, Claro. etcétera. ¿Y de dónde sale? Y todas estas personas tienen familias que mantener. Entonces es difícil mantener un medio de comunicación, y para hacerlo de manera objetiva es todavía más complicado. Claro. Es un gran reto. Ahorita estamos hablando de la parte precisamente económica, Samuel. Sabemos que esta profesión es una profesión pues muy castigada salarialmente. ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que precisamente tiene mucho que ver esto que hablamos. Al no tener muchos lugares de donde agarrarse para poder financiar los medios informativos, por lo mismo los sueldos de quienes trabajamos en los medios informativos pues no son los mejores. Y en este sentido, esto también ocasiona que muchos de los mejores periodistas, que a lo mejor tienen la vocación, tienen la habilidad,
prefieren dedicarse a otra cosa. Y es muy lamentable porque si tuviéramos un mejor periodismo, sin duda tendríamos una sociedad mejor informada. Una sociedad mejor informada puede tomar mejores decisiones para tener un mejor gobierno, por ejemplo. Sería un círculo virtuoso, no como ahora que es un círculo vicioso. Sí, fíjate que acabas de dar con el clavo. Digo, en la primera temporada nosotros hablábamos precisamente con la gente de qué opinaba de las elecciones, de los candidatos, de cuáles eran los temas pues más recurrentes y que le exigían tanto a los aspirantes a una diputación local o federal, así como al municipio y a la gubernatura. Y de pronto pues nos topamos con eso, que la gente no estaba bien informada y que la gente pues exigía también decir, es que yo no sé de las propuestas y no sé dónde. Digo, hay gente que tenemos acceso a internet, pero en la realidad es que la mayoría de las personas no tiene un dispositivo. Y no solo del acceso a internet, sino a una educación universitaria. A veces, como convivimos con pueblos universitarios, pensamos que todo mundo piensa de la forma o ve el mundo de la forma en que nosotros lo vemos. Pero no, la realidad es que somos muy pocos, un porcentaje muy poco de los potosinos y de los mexicanos que tenemos acceso a una educación superior. Y la mayoría de los mexicanos no tienen ese acceso, entonces tienen una forma de ver el mundo completamente diferente. Esto ocasiona que después entren en conflicto esas visiones del mundo y sea difícil para los dos bandos entenderse. Es por ello que creo que lo mejor sería construir una sociedad pues mucho más equitativa, en donde todos tuviéramos un piso parejo y que todos tuviéramos la oportunidad de acceder a las oportunidades, para que esto después redunde como consecuencia en tener una visión más, digamos, no igual, ¿verdad?, pero más homogénea y no entrar en este tipo de conflictos. Y que se entienda esto, Samuel, no como se percibe ahora de que todos seamos iguales no significa que todos estemos batallando para pagar la luz. Digo, ¿qué pasa en estos tiempos? O sea, el chiste de buscar esta igualdad es que todos tengamos la oportunidad. O sea, imagínate, para que todos seamos iguales, todos tenemos que ser pobres, porque los pobres son buenos, decía una financiera que vino aquí también a entrevista, decía, es que estamos peleándonos con el dinero y decimos que si la gente tiene dinero es mala y la que no tiene es buena, y no es así. Entonces a veces la gente que no tiene a veces acceso a una educación, muy probablemente, digo, yo recuerdo mucho un caso en la primaria de un joven muy talentoso, David, sacaba puros dieces y era un hombre brillante, ¿no? Yo creo que tenía un IQ espectacular. Y no tuvo acceso porque la tradición de su casa y las carencias de su casa lo obligaron a irse a trabajar a los 12 años como albañil. Es lo que pasa que muchas veces nosotros dentro de nuestra burbuja decimos, o mucha gente dice, no, es que es pobre porque quiere, ¿verdad? Porque no le ha trabajado, porque no le ha chambeado. Pero las estadísticas nos dicen otra cosa. En realidad es que no hay movilidad social. Si naces pobre, lo más probable es que sigas pobre y mueras pobre. Si naces rico, igual. Lo que buscamos o lo que deberíamos buscar como sociedad es que haya esa movilidad, de que todos tengamos la oportunidad de que si trabajamos y le echamos ganas podamos acceder a una mejor vida. De igual forma, si a un rico le vale, se echa la hamaca, pues baje de posición. Claro. No como ahora, que si para un rico lo más probable es que, aunque no le eche ganas, va a seguir siendo rico toda su vida. Por herencia, por cultura también. Y sí es cierto esto. Fíjate que justamente ahora que acabas de decir esto de trabajar y es que es pobre porque quiere, me vino a la mente el ilustre pensador Raúl Araiza, que es un conductor de Televisa, que hizo una crítica muy severa a los mexicanos diciendo que esto precisamente, que éramos pobres porque no trabajábamos. Y de pronto empezaron a sacar estadísticas, muchos influencers y muchos pues historiadores diciendo esto precisamente, que los mexicanos somos los que más horas trabajamos a la semana. En el mundo. Y esto no redunda en que seamos un país de primer mundo. Entonces este es el foco, ¿no? Ahí identificar, ser empáticos
y saber que la otra persona no, a lo mejor no tiene las mismas oportunidades que yo y brindárselas, ¿no? En caso de que se pueda. Y también reconocer que si yo tengo la oportunidad, pues trabajar de tal forma, no para aprovecharme o sacar ventaja, ¿no? Para mí mismo o para mi familia, sino para mi comunidad, porque al final de cuentas eso va a redundar en el beneficio para todos, aunque sea a un mayor plazo, ¿verdad? A lo mejor no lo vamos a ver, pero trabajando en ello va a ser de mayor beneficio para todos. Así es, Samuel. Pues vamos rápido a nuestro segundo corte. Les recuerdo que estamos en el programa de los ciudadanos y usted nos acaba de sintonizar a través de nuestra señal radiofónica en el 107.1 FM. Estamos trabajando mira, ya estoy. Pues sí, estamos trabajando. Estamos platicando con Samuel Estrada aquí en Los Ciudadanos. Ya estamos de regreso en este tercer bloque. De verdad es que se nos está yendo muy rápido este programa. Estamos platicando con Samuel Estrada. Él es comunicólogo de profesión, ahora periodista del periódico Universal aquí en San Luis Potosí, en esta franquicia, ¿se dice así? Sí, es una franquicia. O en la local, o bueno, ¿cómo se? Tengo entendido que el Universal tiene varias franquicias en el país. Tiene el Universal de Querétaro, el Universal de Zacatecas, el Universal de Oaxaca y nosotros estamos aquí, el Universal de San Luis Potosí. ¿Y qué fuentes tú cubres? La fuente de gobierno principalmente, gobierno y dependencias federales. Ahí ha habido un cambio muy radical, porque pues yo empecé a trabajar desde antes que hubiera este cambio de gobierno federal, y antes lo que se acostumbraba, lo que se hacía siempre, era que cada dependencia del gobierno federal tenía su delegado. La Secretaría del Medio Ambiente tenía su delegado, el del Trabajo tenía su delegado, el Desarrollo Social tenía su delegado. Entonces, por eso era una fuente amplia, porque había muchos delegados, al igual que el gobierno del Estado, que tiene a sus funcionarios, sus dependencias. Pasaba lo mismo con los delegados del gobierno federal, pero ahora con el cambio de gobierno, pasó esto de los llamados superdelegados. Eliminaron de un plumazo todos los delegados y solo quedó uno, que es el delegado del bienestar, en el caso de Gabino Morales. El problema es que, como ya lo habíamos platicado, un aparato de gobierno no es algo muy sencillo, no es simple, es algo muy complejo. Y si un funcionario a veces sobre su propia dependencia no tenía toda la información o todos los datos, pues imagínate ahora que solo es uno solo, teniendo a su cargo todas las dependencias y todas revisarlo, pues es cuando toca entrevistarlos y muchas veces él admite: no tengo conocimiento, tengo que revisarlo. Y esto es algo que yo creo que no contribuye. La información. Sí, no contribuye y va en retroceso, porque ahí se topa uno con pared, porque no accedes rápidamente al dato. Tienes que referirte a lo mejor a las delegaciones o directamente a las dependencias en Ciudad de México, hacer un escrito para que te den. Se vuelve un proceso, como tú dices, muy burocrático y muy tardado. Y eso solamente, fíjate, en la cuestión de la información. Ahora imagínate los trámites. De los trámites como tal. Hay muchas veces que necesitas una firma del delegado, y antes, los que hemos hecho trámites en alguna dependencia federal, a veces te tardaban hasta 10, 15 días o por la naturaleza del trámite, incluso algunos meses. Pero imagínate ahora vender una casa que requiere a veces la aprobación del delegado. Del delegado del Infonavit, sí, ¿verdad? O sea, es un proceso muy, muy complejo. Otra de las cosas que a mí me sorprenden mucho del ejercicio periodístico, Samuel, por las estadísticas precisamente, y que hablábamos antes de irnos al corte, de que los mexicanos pues casi siempre abanderamos los primeros lugares, ya sea en cosas buenas, pero también en cosas malas. Y uno de esos abanderamientos es la cuestión de el riesgo para ejercer la profesión del periodismo. Platícanos. Sí, lamentablemente el ejercicio periodístico es una de las carreras más arriesgadas aquí en México, y creo que ahora desde más de una década, no sé, que comenzó esta guerra frontal contra el narcotráfico, pues se ha agudizado, sobre todo para los compañeros que cubren las fuentes policíacas, que tienen que ver muy de cerca las actividades de estos grupos criminales, pues se ha vuelto de mucho mayor riesgo. Y lamentablemente aquí mismo en San Luis Potosí ha habido asesinatos de periodistas, en todo el país lo vemos,
Entonces no solamente es una profesión mal pagada y sacrificada, sino que estás en mucho riesgo. Ahora sí que para hacer periodismo necesitas tener la vocación. Es complicado. Sí, esa parte es que de verdad en cualquier profesión yo creo que si tú no tienes una vocación, la cosa se complica aún más, ¿no? Pues sí, porque si no tienes la vocación, pues te dedicas a otra cosa, ¿no? Porque ni vas a tener... Nunca es fácil, pero si tú tienes la vocación de ayudar, por ejemplo, yo me dedico al periodismo porque de alguna manera siento que puedo influir o incidir para ayudar a la gente o mejorar a mi comunidad. Si no tuviera esa motivación, pues no lo haría, la verdad, porque no tengo acceso, digamos, a lo mejor hay otras profesiones que son más remuneradas, pero que yo no tendría esa pasión por desempeñar. Fíjate qué padre que en estos tiempos, digo, Samuel no es de mi generación, es mucho más joven, bueno, no mucho, como 2 años, yo bien traqueteada yo, pero que en esta época sigamos teniendo esa pasión, ¿no? De seguir pensando que el periodismo es un constructor, ¿no? Del tejido social, que es un constructor también de la información. Sí, yo creo que sin periodismo, sin tener acceso a información, de inmediato se instalarían dictaduras, porque si no hay información y la gente no sabe, el poder, por el mismo características del poder, es más fácil que pueda tomar decisiones sin consultarle a nadie. Y pues eso creo que no nos conviene a nadie. Y fíjate que una de las cosas también que se ha comentado mucho a nivel nacional es esta parte en donde los diferentes gobiernos acusan a los medios de comunicación de ser, pues, no objetivos, de atacar, y no es precisamente esto. ¿Por qué crees que pase? Yo creo que los funcionarios, como todas las personas, cuando alguien les critica lo que están haciendo, pues se sienten ofendidos, ¿no? Y no estás de acuerdo con mi punto de vista y me estás criticando porque ya sea quieres dinero, porque quieres mi puesto o algo, se sienten ofendidos. Y en México no podemos decir que tenemos el mejor periodismo del mundo o que el más objetivo. Hay de todo. Hay periódicos que se dedican específicamente a criticar por algún fin y hay otros que no. Entonces el tema o digamos el hilo del asunto es saber diferenciar, ¿no? Hacer un análisis reflexivo, decir, a ver, vamos a revisar esto que nos están señalando aquí con documentos, por qué se está haciendo, fue la mejor decisión, por qué no podríamos cambiar el rumbo, hacer el llamado mea culpa, ¿no? Tener la capacidad de reconocer cuando se cometen los errores. De cualquier forma, yo digo que es preferible tener el periodismo que tenemos en México, aunque tenga ahí sus asegúnes, a no tener un periodismo en el absoluto. Eso sería el acabose. Tú dices los asegúnes. ¿Cuáles son esos asegúnes en lo general que tú ves en el periodismo? Pues eso que comentábamos, que muchas veces se rigen por los intereses económicos. Hay empresarios que tienen otras empresas y al mismo tiempo tienen medios de comunicación. Entonces, si el gobierno en turno los afecta por el lado, digamos, de sus empresas principales, porque hay que recordar que los medios de comunicación pues no son una empresa que redunde muchos recursos, pero sí son medios para tener influencia y para eso lo tienen muchos empresarios. Entonces, cuando se sienten afectados, pues utilizan esta herramienta para jalar los cables de alguna manera y presionar al gobierno también. Y esto es lo que te digo, que son asegúnes, que ahí se va un poquito la objetividad más por el interés del empresariado. Pero hasta en esos mismos medios estoy seguro que hay periodistas excelentes que han hecho trabajos y investigaciones excelentes y no por una o por una línea editorial o porque de alguna manera hay un interés, se puede tachar a todo el medio, a todo el periodismo o a todos los periodistas o en todo el tiempo, porque no dudo que haya periodistas que a veces se vean obligados a escribir o hacer este tipo de trabajos por encargo, pero en otra ocasión si realizan un trabajo para señalar o ayudar a la comunidad para que se beneficie. Entonces no hay que generalizar.
hay que ser cautos y tener ese ejercicio de autorreflexión, revisar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo, tener la oportunidad de saber que no somos infalibles, y que podemos equivocarnos y que si nos lo están señalando probablemente es por algo. Samuel, tú desde la parte del periodismo, ¿cómo viste? Y luego ya vamos a hablar qué difícil fue trabajar en pandemia, pero ¿cómo has visto desde aquel marzo del 2020 el manejo del coronavirus? Muy complicado. Y no solo para San Luis Potosí, para México, fue algo que ahora nos tomó de sorpresa a todo el mundo. Algunos países por su misma cultura, que son mucho más disciplinados, lo han podido manejar. Incluso el propio China, donde salió el coronavirus, nos enseñaron a controlarlo casi de inmediato. Antes de que terminara el año pasado, ellos ya tenían 1 o 2 casos por día. Construyeron hospitales de inmediato. A nivel nacional. Sí, y es un país que es 10 veces más grande que México. Construyeron hospitales, cerraron las ciudades, pero sí es un país con una cultura mucho más disciplinada que la mexicana o que en general los países latinoamericanos o hispanoamericanos, incluso que los europeos, los asiáticos tienen esta cultura mucho más disciplinada. Y esto pues es el reflejo también, se refleja también en los gobiernos. Los gobiernos de este lado del mundo, pues a lo mejor queremos hacerlo pues más fácil para la gente, o sabemos que hay cosas que no va a poder entender la gente, o se va a hacer complicado. Entonces tratamos de matizar las cosas, suavizarlas. Y esto al mismo tiempo pues, produce que no hayamos podido controlar de manera tan eficiente la pandemia. Aquí en San Luis Potosí creo que no se ha hecho nada extraordinario, nada fuera de lo común, simplemente se han seguido las mismas instrucciones que se han puesto desde el gobierno de México. Y creo que en el ámbito de sus facultades, el gobierno estatal sí pudo haber hecho cosas, no solamente atenerse a lo que decía el gobierno de México ya. Platicamos ahorita después del corte de estas estrategias porque a nosotros también se nos ocurre y creemos, debieron haberlo hecho así, ¿verdad? Vamos a este último corte y regresamos aquí en Los Ciudadanos. Ya estamos de regreso en nuestro último bloque de Los Ciudadanos. Les recuerdo que estamos cada vez más cerca de usted, además de nuestra señal radiofónica que llega a muchas partes de San Luis Potosí por el 107.1 FM. También estamos en internet en www.magneticafm.com. Estamos también en nuestro canal de YouTube, en redes sociales y en Spotify como Magnética FM. Así es que usted tiene muchos medios para estar cerca de nosotros, para mantenerse informado y mantenerse en esta comunicación que a nosotros nos enriquece mucho y que de verdad nos encanta que usted nos escriba, que nos hable. Estamos en el 128-83-84. Hoy, como les comento, estamos platicando con el licenciado Samuel Estrada. Él es comunicólogo de profesión y además pues un periodista muy arraigado, pues ha pasado por varios medios, incluyendo pues esta que es su casa, porque aquí hizo sus pininos de la información y de la comunicación en Magnética. Nos quedamos, Samuel, en la parte de la pandemia. ¿Cómo fue trabajar el periodismo o ejercer la profesión del periodismo en la pandemia? Híjole, pues yo creo que muy complicado. Bueno, para todos ha sido muy complicado. En el caso del periodismo, que muchas veces se trata de salir a la calle, de buscar al funcionario, buscar la declaración, ¿no? Ver a la gente, o ver aunque sea el bache o que la luz ya se fue en una colonia o que el drenaje, etcétera, pues se nos complicó todavía más cuando empezó el tema de la cuarentena, porque no podíamos salir de nuestras casas. Cerraron Palacio de Gobierno, literalmente lo cerraron, ¿no? El gobernador ya ni iba, o si iba, solo le abrían a él. Y entonces, ¿cómo le hacías para obtener la información? Porque el medio tiene que seguir, afortunadamente, lo digo porque en otros ámbitos mucha gente perdió su trabajo, precisamente porque ya no hubo esta oportunidad de salir a la calle, y es muy lamentable. Afortunadamente en mi caso el medio siguió, nos apoyó y nos dijo que pues seguíamos mandando la información, aunque fuese desde nuestras casas.
Entonces, gracias a la misma tecnología que ahora poseemos, pues lo que se hizo fue empezar a hacer llamadas telefónicas, hacer enlaces, los boletines ahora se aprovecharon mucho más, eso sí, se tuvo un contacto mucho más cercano con las autoridades a través de las redes precisamente para poder acceder a la información y que ellos no tuvieran pues la preocupación de que estuviéramos saliendo a la calle o de que cómo le íbamos a hacer, ¿no? para sacar la información. Y ellos sí, eso lo debo reconocer, al menos el gobierno del estado, tuvieron la oportunidad de hacernos o allegarse un poco más directamente a nosotros, y si necesitamos una información, pedírselas y ellos se disponían a buscarlas directamente. Sí, eso fue de verdad algo muy sorprendente, ¿no? De que yo sí lo noté, incluso digo, no voy a dar nombres, aquí sin nombres, sin quemar a nadie, pero de pronto sí yo vi un cambio de actitud de los funcionarios. De pronto hasta parecían estrellas de televisión porque los buscabas y te pasaban al asistente del asistente del asistente y te daban largas y semanas para una entrevista cuando dices, pero el tema pues ya pasó, o sea, ya para qué te quiero en 3 semanas. Y ahora tú los contactas y tienen la mejor disposición y yo eso te digo, a mí me pasó. Sí, porque de alguna manera la necesidad o la tradición de salir a las calles y buscar funcionarios precisamente por eso, porque pues telefónicamente o digamos por las vías formales es muy difícil que te atendieran para darte la información. Entonces uno iba a Palacio de Gobierno, a sus oficinas, a buscarlos cuando salieran para preguntarles directamente sobre tal o cual caso, y así accedías más directamente a la información en el mismo día que se necesitaba o se requería. Y precisamente cuando se pasa lo de la pandemia, regresamos a lo anterior, al bloqueo. Afortunadamente, ellos también comprendieron de que pues no podíamos seguir así y tuvieron esta apertura de recibir llamadas. Supongo que hubo también una instrucción desde el nivel federal o desde el nivel local para tener mayor disposición, porque no se podía bloquear la información a la gente, sobre todo porque la desinformación luego causa pues malas decisiones en las personas y causan especulaciones en las personas. Entonces siempre yo digo, es mejor dar la información que se tenga, aunque sea poca, para evitar cualquier otra especulación. Fíjate que qué importante es eso, ¿no? De esta apertura mediática y de esta apertura también de los funcionarios, quienes cubren estas fuentes. Pues la verdad es que fue complicado por 2 escenarios, y sobre todo en los últimos meses, que vivimos el escenario de la pandemia y que vivimos el escenario de las elecciones, ¿no? De las elecciones. En donde muchas dependencias pues no pueden promover sus programas porque puede ser proselitismo por la veda electoral. La famosa veda electoral. Digamos, es algo que ya conocemos, que cada que hay elecciones llega el tema de la veda electoral, y aunque no sea algo estrictamente que se pudiera interpretar como proselitismo, también ellos ya lo toman, ¿no? Desde ahí se agarran como pretexto para no hablar de absolutamente nada, no quieren aclarar absolutamente nada. Digamos que afortunadamente para los periodistas pues está el tema de las elecciones, y es por eso que la mayor parte de las noticias, de los programas, se enfocan a informar sobre el tema de las elecciones, del candidato que ya dijo esto, que ya hizo aquello, propuso esto. Y de alguna manera es porque cuando vas a gobierno para un tema que a la sociedad le importa, un tema complejo, algo que se está criticando, que se está revisando, pues no te dan la información aduciendo esto de la veda electoral. Y bueno, pues hemos hablado de este tema que fueron las elecciones, que la verdad digo, ya no vamos a hablar, ya pasó, pero en el resultado, Samuel, independientemente de todas las cosas que se han dicho para los gobiernos, el gobierno que quedó, ¿qué esperas tú? 1, como ciudadano, y 2, como periodista, como profesionista del periodismo, de este nuevo gobierno. Mira, pues no puedo separarme como ciudadano o como periodista. Tengo una visión muy, muy similar en los dos sentidos. Primero hago la aclaración que todos los periodistas, o la mayoría de los periodistas, tenemos una visión
negativa o pesimista de las cosas. Es como que te ayuda en parte del ejercicio periodístico para poder criticar si algo, porque lo que es noticia es lo que se está haciendo mal. Si algo se está haciendo bien, pues no es noticia, para que lo reportas. Eso no te ayuda a lo que decíamos al inicio, lo de la Contraloría Social, porque vas a arreglar algo que no está roto. Entonces lo que se busca en el periodismo, pues son las cosas que están mal. Aclarando esto, pues cada que hay un cambio de gobierno, pues mis expectativas nunca son las más positivas. Ojalá, siempre tengo la esperanza de que sea mejor, de que me haya equivocado. Porque nadie quiere que le vaya bien, mal a nuestro, digo bien, no, que sí le vaya bien, que nadie quiere que le vaya mal. Todos queremos que le vaya bien a México, todos queremos que le vaya bien a San Luis Potosí. Y si al nuevo gobierno le va muy bien y hace bien las cosas, pues ahí estaré yo para reconocerlo. A lo mejor no va a ser así, porque es lo más probable, yo así lo siento. Y en el tema específicamente del periodismo, pues tampoco hay buenas expectativas, puesto que hay antecedentes de que este mismo gobierno, estas mismas personas que ahora accedieron al gobierno del estado, han gobernado otros municipios, incluso aquí la capital, y se vuelve, digamos, complicada esa dinámica entre los medios informativos y el gobierno. Digamos que no es la postura o los funcionarios que tienen la mayor de las aperturas o que les gusta mucho estar en contacto con el periodismo. Se vuelve complicado y creo que así va a ser, aunque digo de nueva cuenta, ojalá me equivoque y haya un cambio, haya mayor apertura. Samuel, pues bueno, ya se nos acabó el programa. Yo te agradezco a nombre de Magnética FM, de Fundación Nikola Tesla y del doctor Fernando Maldonado, el que hayas hecho un espacio en tu agenda, porque sabemos que el periodismo no descansa. No hay horarios. Y no hay horarios. Te agradecemos mucho. No, muchas gracias, Raquel, a ti por la invitación y un gusto regresar aquí a Magnética. Pues bueno, él fue Samuel Estrada, él es Samuel Estrada, porque no se fue, pero le agradecemos mucho que nos haya acompañado, y a usted también que nos sintoniza a través de nuestra señal radiofónica en el 107.1 FM y a través de nuestras redes sociales, que estamos como Magnética FM. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza, lo invito a que se quede en la programación de Magnética. La verdad nos gusta mucho que usted esté en contacto con nosotros. Que tenga muy buena tarde. Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos, por Magnética FM.